Vamos con un problema de exponencial, ¿sí? Ustedes van a tener el enunciado ahí. Resumo un poquito. La función lo que hace es medir la temperatura en función de las horas de una sustancia en un laboratorio. Entonces, cosas que tenemos que ir poniendo para que después el problema salga. F de X lo que nos va a dar son grados centígrados, ¿sí? Y X siempre va a ser horas. A partir de las 7 a.m. del lunes. Que es un dato que nos va a servir, no para hacer las cuentas, pero sí para contestar. La primera pregunta que me hace es ¿cuál será la temperatura inicial de la sustancia? Bien, entonces, dada la fórmula, la temperatura inicial va a ser el momento cero. La temperatura inicial, la velocidad inicial, el momento en donde empieza la observación, ¿sí? Siempre va a ser mi momento cero. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a calcular F en 0. F en 0 va a ser menos 1 medio por 0 menos 4 al cuadrado más 18. O sea que va a ser menos 1 medio por 16, ¿sí? 0 menos 4 al cuadrado de 16 más 18. Y esto nos quedaría menos 8 más 18, 10. ¿Sí? Esa va a ser nuestra temperatura inicial. La otra pregunta que me hace es en qué momento del día se llega a la temperatura máxima. Bien, si vamos a mirar un poquito la ecuación, vamos a ver que el A es negativo, por lo tanto el máximo, en nuestro caso, va a estar en el vértice. Más allá de que como el A es negativo, sabemos que las ramas de la parábola van a ir para abajo y vamos a encontrar un punto máximo, el máximo o el mínimo, si estamos hablando de una función cuadrática, siempre va a ser el vértice. ¿De qué va a depender que sea máximo o mínimo? Que las ramas vayan para arriba o que las ramas vayan para abajo. Entonces, en nuestra función las ramas van para abajo, vamos a encontrar un máximo. ¿Un máximo en dónde? En el vértice. Y me pregunta exactamente en qué momento del día se da. O sea que me está preguntando la hora, ¿sí? Y la hora para nosotros era X. Entonces vamos a calcular la X del vértice. Acá volvemos a parar y miramos la ecuación. Esta ecuación está dada en una forma particular, está dada en forma canónica. Entonces, automáticamente, con solo mirarla, ya sabemos dónde está el vértice. El vértice de esta función está en el punto 4, 18. ¿Sí? Entonces, la X del vértice va a ser 4. Ahora, ¿cómo voy a responder? Si el experimento empezaba a las 7 de la mañana, pasaron 4 horas y tengo el máximo, ¿sí? Entonces voy a responder a las 11 a.m. del lunes. Y ahora me pregunta de cuánto fue esa temperatura máxima. Entonces, ¿qué voy a estar buscando? Si estoy hablando de temperatura, voy a buscar la I, ¿sí? O sea, la I del vértice. La I del vértice, en nuestro caso, es fácil, no hay que hacer ninguna cuenta, es 18. Entonces, la temperatura máxima fue de 18 grados centígrados. ¿Durante qué hora del día la temperatura de la sustancia fue inferior a los 0 grados? Bien, ¿qué me está preguntando acá? Si yo quiero hacer un dibujito para ubicarme, yo sé que la temperatura inicial fue en 10, esto va a ir así, ¿sí? Este punto era el 4, este por acá será el 18. Yo quiero saber para qué valores, ¿sí?, de X la función queda por debajo de los 0 grados. Estoy buscando la negatividad. Y si yo quiero buscar la negatividad de la función, lo que voy a hacer es ver, bueno, ¿cuál es este punto? Es una de las raíces, ¿sí? Bien, vamos a buscar las raíces. Para buscar las raíces, voy a igualar a 0. Y voy a despejar. Menos 18. Este pasa dividiendo, este menos 1 medio. Menos 18 dividido menos 1 medio me queda 36. Paso el cuadrado como raíz y aplico valor absoluto. ¿Sí? Y acá voy a tener que x menos 4 es 6 o x menos 4 es menos 6.
Por lo tanto, x es 10 o x es menos 2. En el contexto en que estamos trabajando, donde x van a ser horas, esto no tiene mucho sentido, ¿sí? Entonces, yo sé que a partir de las 10 horas de haber empezado el experimento, ya la temperatura es inferior a 0. ¿Bien? Entonces, ¿cómo voy a responder? ¿A partir de qué momento es inferior a 0? A partir de las 17 horas. ¿Sí? ¿Cuál es la otra pregunta que me hacen? ¿En qué momento la temperatura llega a los 10 grados? Bien, vamos a poner acá. Sabemos que la temperatura inicial es 10, pero no sabemos si hay en algún otro momento del experimento que vuelva a ser de 10 grados. Entonces, lo que voy a hacer es, yo quiero saber para qué valor de x, esto me da 10. Y despejo. Menos un medio por x menos 4 al cuadrado es igual a 10 menos 18, me queda menos 8. X menos 4 al cuadrado menos 8 dividido menos un medio me da 16. X menos 4 es igual a 4. Y acá voy a tener que x menos 4 es 4, o x menos 4 es menos 4. Va a quedar que x es 8, o que x es 0. Y fíjense lo que pasa. Esta era la temperatura inicial, que ya teníamos. Pero encontramos otro momento en donde la temperatura vale 10 grados. Entonces, llega a 10 grados a las 7 de la mañana, donde empieza el experimento, y después de 8 horas, y a las 15 pm del lunes. Y ahí voy a poner los dos resultados.